Yo veo un bicho por acá. Hoy estamos con un tema, wow. Yo creo que es lo más importante para nuestra victoria de la guerra espiritual que libramos. Como les dije la vez pasada, no temamos entrar en guerra espiritual porque ya estamos luego en guerra. Como muchas veces me dicen, yo no quiero entrar en guerra espiritual porque Satanás me va a atacar. Y hace mucho que Satanás nos atacó, a mí y a vos. ¿Cuánto ya nos robó en nuestra vida? ¿Y cuánto mal ya hizo? Ahora es tiempo de defendernos y tiempo de contraatacar. No dejar que nos siga robando. Entonces, para eso es básico el uso de la armadura espiritual. Hoy hablamos sobre el uso de la armadura espiritual. Bueno, la armadura espiritual, la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6. Vamos, le vuelvo a leer, les leo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto está en Efesios 6, 13 al 17 y fue escrito por Pablo. Que muevas más tu pelo del micrófono. No iban a tener los cuchillos. Yo veo un bicho por acá. Tenía miedo que un bicho esté caminando por mí. Te va a aprender más lenguaje de señas. La armadura de Dios está hecha de ideas. Estas ideas describen a Dios y a su obra a favor nuestro. Estas ideas describen a Dios y a su obra a favor nuestro. ¡Wow! ¡Wow! Luego. Y empieza con el cinturón de la verdad. ¿Por qué empieza con el cinturón de la verdad? Porque en esa época los soldados romanos, esta armadura, hay que aclarar, se refiere a la armadura del soldado romano, que era el imperio gobernante de la época del apóstol Pablo. Los soldados tenían una especie de vestiditos así, minifalda, vestiditos sueltos, onda minifalda. Ellos sostenían su vestidito, onda minifalda, con un cinturón. Y por el cinturón colgaban la espada. Ese cinturón era muy necesario para el uso de toda la armadura, porque el que sostenía su vestidito flojo no le iba a dejar pelear. Entonces, al sostener su vestidito, ellos ya estaban listos para entrar en batalla. Aparte de eso, que de ahí colgaba del cinto colgaba la espada. ¿Qué representa el cinturón de la verdad? La verdad es Dios mismo, o sea que el cinturón de la verdad es el carácter de Dios, o sea, ¿quién es Dios? Yo tengo que saber, lo primero que tengo que saber para lidiar mi guerra espiritual es quién es Dios. Si yo no sé quién es Dios y cómo es Dios, yo no voy a poder defenderme del diablo, ni de nadie, ni de mí misma. Yo necesito conocer quién es Dios, su carácter, los rasgos de su carácter, sus características morales, sus características naturales. Yo necesito saber que Él es omnipotente, que Él puede todo, que Él es omnisciente, Él sabe todo, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Yo necesito saber que Él es justo, que la justicia es la esencia de su ser, la santidad es la otra esencia de su ser, que Él es un Dios santo. ¿Qué significa santo? Significa sin mancha. Significa sin mentira, sin engaño, sin, como podríamos decir acá en Paraguay, sin trato ni mala voluntad. La santidad de Dios significa que Él es el verdadero, que Él no miente ni se arrepiente, que lo que Él dice, Él cumple. Y no solamente eso, tiene el poder para cumplir. Entonces, la verdad, Él es la verdad. Y la verdad no comete errores, la verdad no miente, no se contradice. La verdad es Dios mismo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, ¿la verdad qué es? La esencia de la verdad es conocer quién es Dios. Ahí yo empiezo a armarme. La primera arma que uso entonces es mi cinturón. ¿Qué significa? Conozco quién es Dios. Tengo en claro quién es Dios. Dios es fiel y verdadero, Dios es santo, es misericordioso, es compasivo, es longánimo, significa que es de largo aguante, es bueno, es justo, omnipresente, omnipotente, omnisciente, todas las características naturales y morales de Dios. Yo tengo que saber eso y tengo que estar convencida de eso. A partir de ahí, entonces, yo ya estoy preparada para mi batalla.
Porque Satanás lo primero que trata de quitar, en la pelea, en la lucha que libramos, trata de quitarnos nuestro cinturón. ¿Cómo trata de quitarnos el cinturón? Les voy a leer algunas ideas que lanza para quitarnos el cinturón de la verdad. Por ejemplo, dice, Dios no te escucha, le es indiferente tu situación, a él no le importa. Él le importa asuntos más importantes como el hambre del mundo, los niños de África, él está en la ONU. ¿Quién sos vos? No, a él no le importa tu situación. Otra idea que lanza el diablo, Dios ya no hace milagros en este tiempo. Fuiste ya. Ese diagnóstico médico es tu final. Todo, tu finanza, irrecuperable. Dios no puede hacer nada porque Él ya no hace milagros en este tiempo. Los milagros y el poder del Espíritu Santo eran para el fundamento de la iglesia en el siglo I. Ahora ya no hace. Esa es una manera que nos habla también. Lo otro, Dios te está castigando. Vos te mereces esto. Dios te está castigando porque viste que Él es duro, airado. Entonces otra vez de vuelta vamos con que no es el carácter de Dios. Satanás nos miente acerca de cómo es Dios. Y nosotros si creemos eso, no vamos a recibir, no vamos a resistir en esta guerra. O Él no es bueno. Cualquiera de estas maneras, de estas ideas que ataquen el carácter de Dios, es porque Satanás está tratando de quitarnos el cinturón de la verdad. Y que, ¿cómo yo respondo? Yo respondo con lo que la Biblia dice, cómo es Dios. Yo digo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, es el juez de toda la tierra, el juez justo. Dios es el todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, ni siquiera hay difícil. Entonces yo tengo que tener la convicción de esa lista que yo en mi estudio bíblico tengo que hacer, en mi devoción tengo que hacer de cómo es Dios para defender y para sostener mi cinturón de la verdad. Entonces, eso es una pregunta que me suelen hacer. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo me pongo la armadura? Yo armo mi mente con las verdades de Dios. ¿Qué significa el cinturón? Significa conocer el carácter de Dios. Segundo, la coraza de justicia. La coraza, ¿qué era? Era un metal que protegía los órganos vitales, principalmente el corazón, que estaba el frente del soldado y la espalda. Protegía el corazón y los pulmones, principalmente el corazón. Una flecha en el corazón ya es mortal. Bueno, ¿qué significa la coraza de justicia? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio es que nosotros somos justificados solamente por medio de Cristo, no por mis obras, no por mi buen comportamiento, no por mi propia dignidad, no porque yo sea digna, porque yo me esfuerzo mucho en ser buena, no, para nada. Yo soy justificada por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y yo creo eso y yo recibo eso. Ese es el corazón del Evangelio, la justificación por la gracia. Y la coraza de justicia es justamente esa idea. Creer que yo me sostengo, yo estoy en pie y yo voy a ganar esta guerra. ¿Por qué? Porque Jesús hizo todo el trabajo. Porque yo soy justificado por medio de Cristo. Y les leo lo que está acá, lo que dice acá. Dios es justo y a causa de su justicia y para reconciliar con él al hombre cumplió toda justicia, pagando él mismo el precio por nuestros pecados con su propia muerte. Y así somos justificados por medio de Cristo. Somos declarados libres de culpa y libres de la ira de Dios. Tenemos el favor de Dios. La coraza de justicia es la siguiente idea. Soy justificado por medio de Cristo. ¿Cómo es que Satanás trata de quitarnos nuestra coraza? Nos dice, pecaste yo otra vez. Qué bárbaro. Nande pojamei. ¿Cuántas veces ya caíste en lo mismo? Otro, no le estás sirviendo a Dios. Otro, no te consagrás, no te santificás, no haces nada bueno, sos indigno, sos hipócrita, no oras lo suficiente, tu corazón es sucio. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Satanás? Nos está diciendo, de vos depende tu salvación, de vos depende tu justificación. Si vos te portás mal, no fuiste. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Si usar la coraza de justicia significa confiar que solamente la gracia de Jesús me sostiene. Entonces, mi respuesta va a ser, yo no soy un pecador, soy un justo por medio de Cristo. Otro, si peco, abogado tengo para con el Padre. Otro, yo soy hijo o hija de Dios. Yo no estoy bajo la ira de Dios, sino que tengo su favor por medio de Cristo. No estoy condenado, no estoy condenada, soy salva por medio de Cristo. Yo no dependo de mi salvación o que la ayuda que Dios me pueda dar o el favor de Dios no depende de mis obras, de mi buen comportamiento o de mi santidad. Depende de lo que Jesús hizo por mí en la cruz, porque eso yo creo. Entonces, ¿qué significa sostener la coraza de justicia? Solamente descansar en la gracia de Dios por medio de Cristo. Entonces, esa idea protege mi corazón.
Vamos a la tercera parte de la armadura, el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza. ¿Para qué? Para que la mente no se deje llevar por la lógica del razonamiento humano. No porque la lógica se contradiga con la fe. La lógica no se contradice con la fe. Lo que pasa, la diferencia entre la fe y la lógica es que la lógica humana se basa en la ciencia humana, que es muy limitada. Y sin embargo, la fe se basa en la ciencia divina, que es ilimitada. La lógica humana se basa en el limitado conocimiento que tenemos. Por ejemplo, las ciencias. Siglo XIX no se sabía todavía, recién se empezó a conocer que existían parásitos que enfermaban a las personas. Siglo XIX. La Biblia, 1600 años antes de Cristo, ya no hablaba directamente de los parásitos, pero Dios le dio leyes a su pueblo para que se proteja de los parásitos. Por ejemplo, la lista de animales puros e impuros. La lista de animales puros eran animales que tenían menos peligro en su manipulación por tener menos cantidad de parásitos y bacterias. Y la lista de animales impuros era la lista de animales que eran peligrosos consumir o manipular para la alimentación, como por ejemplo el cerdo. ¿Por qué el cerdo estaba en la lista de animales impuros? Porque tiene un parásito que se llama triquinosis, que es muy peligroso para la salud y la vida humana. Y imagínense no cocinar bien el cerdo hasta ahora, o sea, es sumamente peligroso si no se cocina bien. Y en esa época ellos ni siquiera conocían por qué. Entonces Dios, sabiendo que ellos eran todavía bunga bunga, así, el tipo yo Tarzán, tú Jane, no podía explicarle la onda de los parásitos y hay pequeñas bacterias que ustedes no ven, bla, bla. Entonces Dios le dice, esto comer, esto no comer. Porque ese era el nivel de entendimiento de la civilización en ese tiempo. Entonces Dios ya conocía esto. La ciencia humana, la lógica humana, recién en el siglo XIX descubrió esto. Descubrieron. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos guiarnos por la lógica porque es limitada. Entonces el yelmo de la salvación, ¿qué hace? El yelmo de la salvación es Jesús es mi potente salvador. Porque mi lógica muchas veces me va a decir que yo no tengo salvación en un problema que estoy pasando. No a nivel de la vida eterna, sino aquí y ahora. Jesús es mi potente salvador significa que yo necesito dinero, Dios y Jesús me va a ayudar con eso. Yo necesito salud, sanidad, Jesús me va a ayudar porque Él es no solamente mi salvador para la eternidad, Jesús es mi salvador hoy, aquí en lo que yo necesito hoy. Como una vez me dijo, cuando yo todavía no le conocía, él estaba viendo la película Rambo, hace muchos años, Rambo 3, hace mucho tiempo ya, estaba viendo Rambo 3. Y el Señor se reveló a mí, me predicó el mismo Señor, porque como no había nadie que me predique, el Señor mismo me predicó. Y una de las cosas que me dijo, yo soy como Rambo, yo estaba viendo la película Rambo, entonces Él bajó a mi nivel de entendimiento y me dijo, yo soy como Rambo, si vos estás en peligro y me llamas, yo siempre voy a venir a ayudarte, me dijo. Entonces Él se me reveló como Rambo, porque yo sí entendía que Rambo era un salvador de sus amigos, ¿verdad? Es más, después hay una escena donde Rambo dice, esta es mi guerra, porque Él es mi amigo, dice. Y ahí Dios me dijo, yo te amo, por eso esta es mi guerra, me dijo también. Así mismo como Rambo, solamente que personalizó conmigo. Entonces, Él es nuestro Rambo. Si el yelmo de la salvación es la idea, Jesús es mi potente salvador. Les leo el versículo que está en el Salmo 147 que dice, Jehová Señor, potente salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Entonces yo tengo que pelear contra la lógica, la limitada lógica humana que se opone a la fe. Yo tengo que guiarme por la fe y no por la lógica. No, eso no significa dejar la racionalidad, significa no limitarme por la racionalidad. Entonces el yelmo de la salvación, Jesús es mi potente salvador. Ahora, ¿cómo es que Satanás trata de despojarnos del yelmo, sacarnos la protección de nuestra cabeza? Por ejemplo, con las siguientes ideas. Por ejemplo, nos va a decir, el doctor ya te dijo que esa enfermedad no tiene cura. Otro, tu hijo ya está perdido. Tu deuda es demasiado grande. Sos pobre, no tenés medio, no hay forma que vos puedas hacer ese negocio. Eso es imposible. Entonces, estas son palabras de la lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo digo? ¿Cómo yo respondo a estas ideas negativas del diablo? Yo respondo diciendo, Dios es el que me sostiene, Dios es el que me ayuda, Dios es el que me sana, el que me protege, el que me cuida, el que me salva, el que me provee. Dios es mi Rambo. Yo digo eso. Pueden usar también. Bueno, después está el calzado del Evangelio de la Paz. Este es el cuarto, creo, ¿verdad? La cuarta parte de la armadura. El calzado del Evangelio de la Paz. El calzado, ¿qué se representa?
significa caminar en el reino de Dios. Yo estoy en el reino de Dios, yo estoy tomando posesión del reino de Dios. Y el Evangelio son las buenas noticias de que yo pertenezco al reino de Dios. Yo no estoy más en el reino de la oscuridad, de las tinieblas, de Satanás. No vivo en ese reino. Antes de Cristo sí viví, hoy ya no. Hoy estoy en el reino de Dios. Camino en el reino y eso me da paz. Evangelio significa buenas noticias y eso para mí es buena noticia. Entonces yo camino en la paz de Dios, en su reino, extendiendo también su palabra, evangelizando para que otros entren a su reino. Entonces, el calzado del Evangelio de la paz es la siguiente idea: nada ni nadie me va a robar la paz de Dios. Nada ni nadie me va a robar la paz de Dios. ¿Sí? ¿Cómo Satanás trata de quitarnos nuestra paz, de que no caminemos en paz con este calzado? Una idea, nos viene la idea de que Satanás es poderoso, es muy poderoso. O inclusive Satanás se va a vengar de vos y vas a tener muchas pérdidas y pelear tus batallas espirituales. Y a través de eso, por ejemplo, no ores ni prediques mucho porque el diablo te va a atacar. En el cielo vas a ser feliz, acá es territorio enemigo. Por eso que muchos queremos ya que el Señor venga. No para que el Señor traiga su reino a la tierra, sino para poder nosotros escapar de nuestros problemas. O las situaciones preocupantes. No está en el reino. Este mundo es un mundo peligroso, malo, negativo, muy malo, donde Satanás gobierna. Sí, pero nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del reino de Dios. Entonces, ponernos y caminar en el calzado del Evangelio de la Paz es caminar en paz, sabiendo que estamos en su reino. Esa es la idea. Después tenemos el escudo de la fe. Y Pablo usa la palabra sobre todo. Cuando llega a este punto dice sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y como les dije, los dardos de fuego maligno son ideas. Que su propósito es que perturben nuestras emociones, nos quite la paz y a partir de ahí que nosotros podamos tomar decisiones equivocadas guiadas por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo, no por la fe. Entonces, ¿qué es el escudo de la fe? Es mi confianza en Dios. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Ese es el escudo de la fe. Sencillo, yo confío en Dios. Dice el Salmo 18:2, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Entonces, el escudo de la fe es la siguiente idea: yo confío en Dios, porque Él tiene la buena voluntad y el poder para ayudarme en lo que yo necesite. Dios es bueno y quiere bendecirme. Yo tengo su favor. Él quiere lo mejor de mí y lo mejor está por llegar. O como dice también Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien para darle esperanza y un futuro brillante. Entonces, por eso yo confío en Dios. Él quiere lo mejor para mí. ¿Cómo Satanás trata de quitarnos el escudo de la fe? Por ejemplo, diciendo, pues Dios no te escucha. Fulano oró tanto para sanarse, igual murió. No oras con fe. Pedí a la otra persona de fe que ore por vos porque tu fe es insuficiente. O si no, tienes poca fe. Nosotros tenemos que, con la fe que tengamos, podemos mover montañas. La perseverancia, la persistencia en nuestra oración y en nuestra petición es lo que marca la diferencia. Así que vamos a usar nuestro escudo de la fe. ¿Qué significa? Vamos a confiar en Dios en cualquier situación. Y por último está la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? Esa palabra específica que Dios me habló acerca de mi situación. Por ejemplo, si estoy pasando por una situación X negativa, lo primero que tengo que hacer es buscarle a Dios, que me diga Él qué yo tengo que hacer con esa situación. ¿Qué decisión quiere que tome? ¿Qué tengo que entender con esa situación? Y pedirle ayuda para que se resuelva. Y Dios sí o sí me va a hablar. O me habla directamente en mi mente, o me habla por otra persona, o me habla al leer y estudiar su palabra. Esa palabra que me salta en la Biblia, que parece con luces de neón me salta y que tiene que ver directamente con lo que te estoy hablando, esa es la forma como Dios me habla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Marcar mi Biblia, memorizar, porque esa es mi espada. La palabra específica para mí, la palabra rema también le decimos. Entonces yo, cuando uso mi escudo y mi espada siempre van juntos. Levanto mi escudo, que digo, yo confío en Dios, porque el Señor dice, por las llaves de Jesús yo ya fui sanada. Sanidad es mi problema. O Jesús, o el Señor es mi proveedor, nada me faltará. Él es mi pastor, nada me faltará. O sea, la palabra rema, la palabra específica para mi situación es la espada que yo voy a usar. Entonces, escudo y espada van juntos. Entonces,
en un todo, se dan cuenta que es un sistema de ideas, la armadura espiritual. Y en ese sistema de ideas está quién es Dios y lo que Dios hizo y hace por medio de su Espíritu Santo, por medio de Jesús, a favor nuestro, en cualquier circunstancia que necesitamos. Entonces, ¿cómo me pongo la armadura? Me revisto de todas las ideas de Dios y rechazo las ideas negativas que escucho en mi mente, que pueden salir de mi carne alimentada por el diablo. De esa manera, entonces yo me levanto y peleo mis batallas. Y esto es un entrenamiento, porque naturalmente no me va a salir luchar de esta manera mis batallas. Es un entrenamiento. Yo tengo que practicar todos los días esto y tengo que retener la palabra que Dios me habló. Entonces yo entendí la palabra que Dios me habló, recibo la palabra que Dios me habló, digo, sí, Señor, yo creo que vos me vas a proveer, y después retengo esa palabra con fuerza. Sostengo hasta que eso se cumpla. Y ahí yo soy más que vencedora, más que vencedora. Y la armadura espiritual es fundamental para librar mi batalla. No podemos, como hijos de Dios, vivir sin la armadura puesta. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal.